Evangelio de hoy, lunes 29ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Nos ha hecho vivir como Cristo y nos ha sentado en el cielo con Él. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 99. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Versículo antes del Evangelio, Mateo capítulo 5, versículo 3. Aleluya, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Lo que has acumulado, ¿de quién será? En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro,
Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. ¿Para quién será lo que has amontonado? El que atesora riquezas para sí y no para Dios es un necio. La vida no se puede asegurar por los bienes materiales. El hombre se halla siempre tentado de buscar su salvación y su seguridad en los bienes de la tierra, en las riquezas, en las posesiones. El dinero asegura su porvenir y en consecuencia es poco todo el empeño que pone en conseguir dinero y más dinero y nunca llega a pensar que ya tiene suficiente. Cuanto más tiene, más quiere tener y la sociedad de consumo y de inversión en la que estamos sumergidos lo lleva por el mismo camino, ya que el mejor y aún el único medio de poder conseguir mucho es tener mucho ahora. Esto descentra y desubica al hombre y hace que todo lo que el hombre realiza, todo sea excéntrico y desubicado, todo esté mal orientado, pues los bienes terrenos no aseguran ni la misma vida, menos aún aseguran la salvación, la vida eterna. Este es precisamente el tema central de esta parábola. El afán de las riquezas es una necedad, porque la vida temporal no se funda ni depende de ellas, pero menos aún la otra vida. Jesús nos propone una parábola en la que el interlocutor, hablando a solas consigo mismo, se decía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Quizás si esto lo hubiera pensado, no a solas, sino en común con su prójimo, y sobre todo si en su monólogo hubiera dejado de intervenir a Dios, convirtiéndolo en un diálogo oracional, no hubiera llegado a aquella epicúrea conclusión: descansa, come, bebe,
date buena vida. No interesa tanto en esta parábola el egoísmo del rico o su afán de placeres. Lo que más interesa es la seguridad que se promete para el futuro. Seguro de sí mismo y de su posición, planea para el futuro goces sin medida. Cuando Dios interviene es para decirle: insensato, esta misma noche vas a morir. Es que no cabe otro epíteto que pueda calificar una actitud como aquella. Insensato, porque pensaste que esos bienes que poseías te iban a alcanzar para calmar tu conciencia. Insensato, porque teniendo esos bienes pensabas que ya tenías cuanto es necesario para ser feliz. Insensato, porque miraste a tu alrededor y no miraste ni para arriba ni para tu interior. Necio, porque juzgaste que la felicidad consistía solo en comer, en beber y en dar de buena vida. Insensato, porque esa misma noche te iban a pedir el alma, y al alma no se la cuida comiendo, bebiendo o dándote los gustos. Solamente el que atesora los bienes de Dios, los que trascienden esta vida, los bienes de virtud y santidad que no se guardan en los silos de la tierra, sino que se atesoran en el cielo. Solamente ese es el verdaderamente cuerdo y sensato. Ese el que atesora no solo por muchos años, sino por toda la eternidad. Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Claramente queda reprobada en este texto la avaricia. La avaricia, es decir, un afán desmedido y descontrolado de los bienes materiales o riquezas. Sabemos muy bien que las cosas materiales nos son necesarias para nuestra vida y para la vida de los nuestros. Pero siempre encontramos latente el peligro de confundir lo necesario y prudente con lo excesivo y desmedido, con el apego del corazón que de esta forma queda pendiente y esclavizado del dinero y de su posesión. Los que se dejan llevar por este espíritu de avaricia viven esclavizados de sí mismos y de sus cosas. Buscan anhelosamente más y más comodidades y lujos y procuran satisfacer hasta sus mínimos caprichos y veleidades. El avaro todo lo reduce a guarismos y todo lo sacrifica, aún su propia conciencia y sus ideales, por una ventaja económica o de comodidad. En cambio, el rico delante de Dios no es el que tiene mucho dinero, sino el que tiene muchas virtudes. Piensa más bien que las riquezas
no te seguirán más allá del sepulcro. Con dinero podrás construirte un panteón de mármol y bronce, pero ese grandioso panteón no pasará de ser un sepulcro y tú no podrás gozar de él. En cambio, tus buenas obras te seguirán más allá del sepulcro y te conducirán a la vida eterna. Vivencia. El hombre rico de la parábola fue sorprendido por la muerte en el momento menos pensado, precisamente en la noche en la que hacía planes sobre su futuro, en la que se organizaba a sí mismo y su actividad, prometiéndose una larga y próspera vida. Tú debes pensar que en cualquier momento puedes ser llamado por Dios para que le rindas cuenta de tu vida. Debes estar preparado, vivir preparado, a fin de que el llamado de Dios, si bien es imprevisto, no te tome a ti sin la debida preparación. La mejor preparación, la única preparación apta para la otra vida, es la práctica de las buenas obras. Haz el bien y evita el mal. Apártate del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Salmo 34:15. Apártate del mal y obra el bien. Tendrás para siempre una morada, porque Yahvé ama lo que es justo y no abandona a sus amigos. Salmo 37:27. No imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios. El que obra el mal no ha visto a Dios.